Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo una historia fascinante y escalofriante sobre una chica yandere y el chico que se encuentra en el centro de su obsesión. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados y emociones intensas. Nuestra historia comienza con nuestro protagonista Kawatsuki Haruka, un joven aparentemente normal, con un pasatiempo poco común, explorar edificios abandonados. A primera vista, Kawatsuki parece un estudiante común y corriente, cabello negro, ojos marrones, estatura promedio. Nada en su apariencia sugiere lo que se esconde en su interior, pero ¿por qué este chico ordinario se siente atraído por lugares olvidados y peligrosos? La respuesta nos lleva a su infancia, a un día que cambió su vida para siempre. Cuando Kawatsuki tenía apenas 7 años, sufrió un accidente que marcaría su destino. Era un día soleado de verano y el pequeño Kawatsuki estaba aburrido en casa. Sus padres estaban ocupados, su madre preparando la cena en la cocina y su padre trabajando en su estudio. El niño inquieto y curioso decidió explorar. Sin que nadie lo notara, Kawatsuki se escabulló hasta el balcón del segundo piso. Abrió la ventana y con el corazón latiendo con fuerza se subió a la barandilla. Quería ver el mundo desde arriba, sentir la emoción de estar al borde. El viento despeinaba su cabello y podía ver todo el vecindario extenderse ante él. Se sentía poderoso, invencible, pero lo que sucedió después fue algo que nadie esperaba. Kawatsuki se inclinó un poco más queriendo ver mejor. Su pequeña mano resbaló del metal por un instante, sintió que volaba. Luego la gravedad hizo su trabajo. Kawatsuki cayó. El tiempo pareció detenerse. En esos breves segundos Kawatsuki experimentó una mezcla de terror y euforia que jamás había sentido antes. El suelo se acercaba rápidamente y el niño cerró los ojos esperando lo peor. Pero aquí viene el giro del destino. Un viejo árbol de cerezo que crecía junto a la casa extendió sus ramas como brazos acogedores. Las ramas más pequeñas se quebraron bajo su peso, ralentizando su caída, hasta que finalmente quedó atrapado entre las ramas más gruesas, a solo 1 metro del suelo. Milagrosamente, Kawatsuki no sufrió lesiones graves. Unos cuantos rasguños y moretones fueron todo lo que quedó como evidencia física de su peligrosa aventura. Sin embargo, ese momento quedó grabado en su memoria como una experiencia única llena de adrenalina y emoción. Los gritos de su madre al encontrarlo, las sirenas de la ambulancia, la visita al hospital, todo eso se convirtió en un borrón en su mente. Lo único que quedó claro, cristalino en su memoria, fue esa sensación de caer y de estar al borde entre la vida y la muerte. Desde ese día Kawatsuki quedó marcado. Su madre, aterrorizada por lo sucedido, le prohibió acercarse a cualquier lugar peligroso. Barandillas, escaleras, incluso los columpios del parque se convirtieron en zonas prohibidas. Kawatsuki hizo la promesa de mantenerse alejado de esos lugares, de ser un buen chico, pero en su interior algo había cambiado. A medida que crecía, Kawatsuki se dio cuenta de que había nacido para vivir ese momento. La caída le había dejado una sensación que no podía olvidar, un vacío que ansiaba llenar, y así comenzó su búsqueda. Una quest interminable por recuperar esa emoción, ese subidón de adrenalina que experimentó aquel día de verano. Al principio intentó con actividades normales. Se unió al equipo de atletismo de la escuela pensando que la velocidad podría darles emoción. Corrió hasta que sus pulmones ardían y sus piernas temblaban, pero no era suficiente. Probó con el skateboard, realizando trucos cada vez más peligrosos, pero ni siquiera las caídas más duras se acercaban a lo que buscaba. Luego vinieron las películas de terror. Kawatsuki se sumergió en el mundo del cine de horror, desde los clásicos hasta las producciones más gore y perturbadoras. Pasaba noches enteras viendo películas, esperando sentir ese escalofrío, ese miedo que se pareciera, aunque fuera un poco, a lo que sintió al caer. Pero la pantalla siempre se mantenía como una barrera, recordándole que todo era ficción. Los videojuegos de survival horror fueron el siguiente paso. Kawatsuki se entregaba y se encerraba en su habitación durante horas, con las luces apagadas y los auriculares bien puestos, intentando además sumergirse de alguna u otra manera y completamente en esos mundos virtuales llenos de peligros y monstruos. Pero al final siempre era consciente de que podía simplemente apagar la consola y volver a la realidad.
Nada lograba igualar esa sensación, nada le daba ese subidón de adrenalina, esa sensación de estar al borde del abismo, hasta que descubrió la exploración urbana. Todo comenzó por casualidad. Un día de camino a casa desde la escuela, Kawatsuki pasó frente a una vieja fábrica abandonada. El edificio se alzaba como un gigante dormido, con sus ventanas rotas como ojos vacíos que parecían observarlo. Sin pensarlo dos veces, Kawatsuki se coló por un agujero en la cerca. El interior de la fábrica era un laberinto de sombras y óxido. Cada paso hacía crujir el suelo, cada sonido hacía eco en las paredes vacías, y por primera vez, desde aquel día en el balcón, Kawatsuki sintió que su corazón se aceleraba de la misma manera. A partir de ese momento, Kawatsuki se obsesionó con la exploración urbana. Edificios abandonados, fábricas en ruinas, hospitales desiertos, escuelas olvidadas. Cada lugar era un nuevo desafío, una nueva oportunidad de sentir esa emoción que tanto anhelaba. Se preparaba meticulosamente para cada exploración. Estudiaba los planos de los edificios, investigaba su historia, buscaba los puntos de entrada más seguros o más emocionantes. Siempre llevaba consigo una linterna, una máscara para protegerse del polvo y ocultar su identidad si era necesario, y una pequeña cámara para documentar sus aventuras. Y es aquí, en uno de estos lugares olvidados, donde nuestra historia realmente comienza. Era una noche de luna llena. Kawatsuki había decidido explorar un viejo hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad. El edificio, abandonado hacía décadas, era objeto de numerosas leyendas urbanas. Se decía que los fantasmas de los pacientes aún vagaban por sus pasillos, que se podían escuchar gritos y lamentos en las noches sin luna. Kawatsuki no creía en fantasmas, pero la atmósfera del lugar era perfecta para lo que buscaba. Mientras recorría los pasillos oscuros, iluminando su camino con la linterna, sentía cómo la adrenalina corría por sus venas. Cada sombra podía ser un peligro, cada sonido una amenaza. Estaba en el tercer piso, explorando lo que parecía haber sido la sala de tratamientos, cuando escuchó voces que venían de la calle. Curioso, se asomó por una de las ventanas rotas para ver qué sucedía. Allí, bajo la luz de una farola, vio a dos chicas discutiendo. Una de ellas parecía tímida y asustada, con la cabeza gacha y los hombros encogidos. La otra estaba visiblemente enojada, gesticulando con fuerza y alzando la voz. La discusión se intensificaba por momentos. Kawatsuki dudó por un instante. No era su costumbre intervenir en los asuntos de otros. Después de todo, él venía a estos lugares para estar solo, para enfrentarse a sus propios miedos y emociones. Pero algo en la escena le llamó la atención. Quizás fue la forma en que la chica tímida temblaba o la agresividad creciente de la otra chica. Decidido, Kawatsuki se colocó la máscara que usaba para sus exploraciones. Era una simple máscara blanca, pero en la oscuridad de la noche podía resultar bastante intimidante. Bajó rápidamente las escaleras y salió del edificio. Se acercó a la chica sin hacer ruido. La chica enojada estaba tan concentrada en su diatriba que no notó su presencia hasta que estuvo a pocos metros. Cuando se dio vuelta y vio a Kawatsuki con su máscara, sus ojos se abrieron de par en par. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió corriendo, dejando a la chica tímida sola y confundida. En este momento, cuando conocemos a Kisaki Tokano, la chica tímida. Ella se quedó allí paralizada mirando a Kawatsuki con una mezcla de miedo y fascinación. Kawatsuki, por su parte, no sabía qué hacer. No había planeado llegar tan lejos. Finalmente fue Kisaki quien rompió el silencio. Gracias, murmuró con una voz apenas audible. No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido. Kawatsuki asintió sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a interactuar con otras personas durante sus exploraciones. Empezó a sentirse incómodo bajo la mirada de Kisaki. 6 meses pasaron desde aquel incidente. La vida de Kawatsuki había vuelto a su rutina habitual. Escuela durante el día, exploraciones urbanas por la noche. El encuentro con Kisaki se había convertido en un recuerdo borroso, una anécdota más en sus aventuras nocturnas. Mientras Kisaki camina por el pasillo entre los pupitres, Kawatsuki puede sentir su mirada clavada en su nuca. Cuando pasa junto a él, Kisaki deja caer una nota en su escritorio. Con manos temblorosas, Kawatsuki la desdobla y lee.
por fin te encontré, mi héroe enmascarado. Y así, amigos, comienza nuestra historia de amor y obsesión. ¿Qué le depara el futuro a Kawatsuki? ¿Podrá manejar la intensidad de los sentimientos de Kisaki? ¿O se verá atrapado en una espiral de la que no podrá escapar? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. El corazón de una yandere es un lugar peligroso para vivir. Si quieren saber cómo continúa esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Dejen sus comentarios diciéndonos qué creen que pasará a continuación. Y recuerden, en el amor y en la exploración urbana, siempre tengan cuidado donde se meten. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo video.